Bienvenidos a un podcast más de la serie Mente Clara, Vida Feliz, parte de nuestro proyecto Renovación CR. Les saluda Carlos González. En un pasado programa hablamos acerca de que era posible hallar sentido a la vida incluso en las situaciones más dolorosas, lo que ayuda a sobrellevarlas y hasta convertirlas en algo ventajoso. Este tema de saber enfrentar el dolor, de cuál es la postura que se debe adoptar ante él, es algo sobre lo que se me consulta con mucha frecuencia. Así que decidí retomarlo. Para esto nos acompaña hoy Vanessa Barquero, parte del equipo del Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial. Bienvenida, Vanessa. Cuéntanos sobre ti, cuéntanos cómo conociste sobre la logoterapia y su fundador, el doctor Viktor Frankl. Es un gusto, de verdad, de estar por aquí, Carlos, un gusto. Bueno, yo soy Vanessa Barquero Barbosa, ¿verdad? Siempre me gusta decir los dos apellidos porque a veces dejamos alguno por ahí, ¿verdad? Y es parte de nuestra historia. Me gusta efectivamente también decir que soy una apasionada de la logoterapia, el análisis existencial y la cura médica de almas, ¿verdad? Em, lo conocí hace algunos años, como mucha gente, ¿verdad? Como hemos conversado vos y yo, lo conocí cuando estaba en la universidad y en los primeros años de universidad, yo estudié orientación. Entonces, por ahí llegó a mí el libro de El hombre en busca de sentido. Por ahí ya tuve como un encuentro con este maestro y este maravilloso libro. Entonces por ahí como que empieza a surgir como más preguntas, ¿verdad? Y por supuesto a mí me estaban preguntando en ese momento, ¿verdad? Y pues un gusto estar aquí compartiendo. El recorrido que he hecho también con la logoterapia, pues me ha llevado a encontrarme con gente, ¿verdad? Con la misma pasión y con la misma, no solo con la cuestión por leer y por la cuestión académica, sino que también que tienen, ¿verdad? Que la vida les está haciendo preguntas y pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Y bueno, como comenté anteriormente, ya había hecho un programa con la directora del centro, doña Ana Luisa Excelente. Guzmán, y estuvimos hablando de varias cosas, incluyendo qué es la logoterapia, pero refréscanos la memoria. ¿Qué es la Claro, logoterapia? bueno, la logoterapia, para decirlo de una manera bastante breve, es la terapia que está fundamentada en el sentido. Ujú. Podríamos decir que una afirmación, ¿verdad?, bastante clara. Recordemos que la logoterapia y el análisis existencial surgen porque en ese momento en las escuelas de psicología había pues otros planteamientos. Entonces se pensaba por ahí que era desde la voluntad del placer, ¿verdad? Como lo decía Freud. Por ahí también estaba la voluntad de poder con Adler y la logoterapia surge justamente porque Frankel nos presenta que, que se puede tener en la vida un sentido a lo que nos está ocurriendo, a lo que inclusive nos esté causando algún dolor o algún sufrimiento, aún en esa circunstancia se puede tener un sentido en la vida. Entonces, la logoterapia va justamente hacia ¿verdad? La más de la existencia, que es ir un poco hacia el ser humano, la visión de ser humano. Em, Además de eso, la dimensión espiritual de la cual se habla en la logoterapia es algo que, ¿verdad? Algunas personas como que no estaban tan de acuerdo, inclusive Frankel fue un poco repudiado a nivel de la academia, ¿verdad? Y a nivel del planteamiento que él hacía en ese momento, pero la logoterapia nos propone, primero que todo, pues hacer un camino donde nos encontremos, ¿verdad? Por supuesto, con eso que somos como seres humanos, que somos irrepetibles y que somos únicos, ¿verdad? Y que solo nosotros mismos podemos enfrentar.
o asumir ese camino, ese destino, digámoslo así, de nuestras decisiones. La logoterapia tiene que ver también con esta posibilidad de, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, podemos hacer de eso que nos está ocurriendo, podemos darle, ¿verdad? Un sentido, porque el sentido no está dado ya, no está puesto ahí, sino que vamos, vamos descubriéndolo y vamos tomando decisiones frente o con esta libertad y con esta capacidad de responder, de responsabilizarnos frente a lo que está, a lo que nos está ocurriendo o inclusive a lo que puede estar, a lo que nos puede estar generando un poco de dolor o de angustia, inclusive de culpa. Podemos responder. Entonces, esta es la propuesta que nos plantea la logoterapia. Sí, muy interesante. Bueno, a mí también me cautivó la logoterapia, me cautivó la historia del doctor Viktor Frankl y efectivamente, ¿verdad? La vida nos hace preguntas, a veces preguntas muy duras, muy Sí. complicadas, pero sin embargo, nosotros tenemos la libertad de poder entonces asumir una postura frente a esa pregunta, frente a esa situación. Ahora bien, ¿cuál sería la labor del logoterapeuta? Hay una visión clara que Frankel, o sea, si hay algo que Frankel le dio, ¿verdad? A su propuesta, a lo que escribió, inclusive podríamos decir con su vida completa, ¿verdad? Em, Él estaba como muy cautivado o muy impactado por cómo era la relación, bueno, pensemos o traigamos a la memoria de que Frankel era médico, o sea, todo va surgiendo poco a poco en su vida esta pregunta de cómo podía ayudar o cómo podía de repente, cuál era la mirada o la posición que él podía tener frente al sufrimiento humano, a algunas realidades que estaban pasando en ese momento, cuando él pues ya decidió estudiar medicina, después inclusive empieza, ¿verdad?, a meterse un poco más con el asunto de, bueno, qué era lo que estaba surgiendo en la psicología en aquel momento, pero siempre con esta visión de, de hacia el otro ser humano que está al frente, que tenemos al frente, y como también la posibilidad de mirar a ese ser humano, pero en su totalidad, ¿verdad? O sea, eso es un aporte que la logoterapia, por medio de lo que Frankel nos propone, o sea, es un aporte con un peso extraordinario, porque recordemos que en ese momento el ser humano se veía muy fragmentado, ¿verdad? Los médicos veían nada más al ser humano que estaba ahí enfermo, tenían esa visión desde lo que estaba planteando en ese momento la psicología, también sumamente fragmentado. O sea, tenemos al frente a una persona incapaz se mueve por sus impulsos, una persona que solo se mueve por esta, ¿verdad? Por esta sociedad a donde fue esculpido totalmente y ya después de ahí no hay otra respuesta. Entonces, Frankel empieza su recorrido a decir tenemos que ir con una mirada sobre el ser humano, que es lo que él propone de la logoterapia, con esta mirada donde primero que todo tenemos un ser humano al frente, un ser humano que siente, un ser humano que piensa, un ser humano que es libre, un ser humano que es responsable, un ser humano que tiene recursos internos, ¿verdad? No estamos hablando de recursos de dinero o algo así, sino que tiene recursos para enfrentar y para hacer de su vida, para hacer de su vida lo que la respuesta que le quiera dar. Entonces, el logoterapeuta o la persona que quiera, ¿verdad?, andar en este camino de lo que le propone la logoterapia, primero que todo es una visión muy diferente de otras escuelas, de otros pensamientos, de otras posiciones, porque se encuentra con un ser humano
que está completo y que además de eso puede decidir y que además de eso tiene una responsabilidad sobre su propia vida y también sobre lo que está haciendo o lo que va a hacer. Y tiene una libertad, como vos mismo lo decías. Entonces, el logoterapeuta tiene que entrenarse. ¿Verdad? No es nada más como yo, ¿verdad? Bueno, por ahí una vez se encuentra. Yo ya me leí el hombre en busca de sentido, yo ya llevé un cursito, ¿verdad? Pero el logoterapeuta es entrenado. Entonces, es una persona que es entrenada en esta visión de ser humano y en una serie de herramientas más, ¿verdad? ¿Qué es lo que propone Frankel? Sí, este tema de la libertad es muy importante dentro de la logoterapia, ¿no? Y la Sí, responsabilidad, que las dos cosas van de la mano. Podemos tener condicionamientos, eso es definitivo, ¿no? No tenemos una libertad absoluta, pero dentro de esas limitaciones podemos tomar una serie de decisiones, como por ejemplo, decidir qué actitud voy a tomar ante esta situación. correcto, ¿Ah? correcto. Entonces, yo mucho tiempo pensé que era víctima de las circunstancias, que estaba a merced de las circunstancias, pero era porque no estaba ejerciendo mi libertad, no estaba ejerciendo Claro, esa libertad, simplemente pues me estaba sometiendo, pero yo puedo trascender eso. Como el mismo doctor Frankl, que pues estuvo en una situación bastante complicada, estar en un campo de concentración pues no es nada fácil, estuvo en por supuesto. cuatro, durante la Segunda Guerra Mundial y sin embargo pues supo mantener esta actitud, esta postura ante el sufrimiento. Y eso justamente es lo que también a veces las personas queremos ver también la logoterapia y el análisis existencial como, como si fuera como una palmadita, digamos, en la espalda cuando de frente a alguien que está sufriendo o de frente a alguien, ¿verdad? Y en efecto hay un consuelo, ¿verdad? Hay una virtud en poder ver ese sufrimiento y poder mirar eso que nos está ocurriendo, ¿verdad? Inclusive la logoterapia y el análisis existencial hablan de este maravilloso recurso que es el autodistanciamiento, ¿verdad? Múltiples veces, por supuesto que lo vamos a tener que aplicar, pero frente a esto que está ocurriendo, que me está ocurriendo, como vos decís, puedo decidir. Me encantó un día de estos que estaba viendo un documental que está así como casi recién salido, eh, donde eso sí está como en portugués, entonces hay que ir ahí, ¿verdad? Como encontrándole el asunto, pero bastante parte también está en español. Y justamente el doctor García Pintos Claudio, ¿verdad? Que es un experto en logoterapia y análisis existencial, y además de eso que compartió con Víctor Frankl, o sea, directamente, o sea, él es discípulo directo, es un argentino, ¿verdad? Don Claudio. Y entonces él hablaba de que Víctor Frankl, cuando estaba en los campos de concentración, cuando casi que cuando ya iba a ingresar, él se hace una promesa a sí mismo y él se dice, yo me prometo a mí mismo no tirarme contra ¿verdad? Contra la alambrada que estaba totalmente electrificada y que, bueno, sí, un montón de personas, por supuesto, frente a esto que estaban viviendo, tan duro, tan deshumanizante, o sea, cuando ya habían perdido todo, ¿verdad? O sea, las personas llegaban y se tiraban ahí y bueno, ahí quedaban, por supuesto. Entonces, Frankel se hace esta promesa. Esa es una de las ocasiones, porque yo me imagino que, por supuesto, no solo me lo imagino, o sea, ya está en un montón de lados de la obra de Frankel, pero es una de las veces que él hace esta promesa. Él se promete a sí mismo que aunque pasen un montón de cosas, ¿verdad? O sea, él va a tratar de sostener esta promesa a sí mismo de no tirarse. ¿Por qué? Porque él creía, ¿verdad? Y él lo va desarrollando también en su obra, en El hombre en busca de sentido. Se ve
profundamente, pero en toda su obra también, él va profundizando cómo hay ciertos elementos que me van a ayudar o que ayudan al ser humano frente a estas situaciones tan dolorosas, tan fuertes, cómo poder hacer para seguir, para avanzar, para seguir caminando, para seguir construyendo, inclusive para descubrir este sentido. Entonces me pareció riquísimo escuchar al doctor Claudio decir, Frankel se hace una promesa, ¿verdad? Y hasta hace el gesto con las manos, ¿verdad? Como uniéndose sus manos, donde se dice, yo me prometo no tirarme hasta donde sea posible, no tirarme a esa alambrada que estaba así. Pero claro, eso no surge de la nada, Carlos, ¿verdad? A veces por eso te digo, o sea, la gente piensa, o sea, como que tragamos muy fácil, ¿verdad? O sea, como que no masticamos y decimos, esto es una respuesta a todo lo que me está ocurriendo, al dolor que estoy sintiendo, al duelo que estoy pasando y listo, como si lo pudiéramos nada más como tragar así. Y vos sabés, y puedes haber encontrado en tu vida también, que estar de frente a una situación límite, que estar de frente a un duelo, que estar de frente a una muerte, que estar de frente a una enfermedad, que estar de frente a una adicción, no, es cosa seria. Y no, y es una decisión de me voy a prometer, ¿verdad? No tirarme frente a ¿verdad? Frente a esa reja que está totalmente electrificada, no tirarme. Entonces, mira que ahí podemos encontrar que no es nada más hacerse una promesa, ¿ok? No es nada más eso. O sea, para atrás en la historia y en la vida de Víctor Frankl, él ha venido construyendo y él ha venido descubriendo una serie de elementos y una serie de recursos espirituales, que es lo que también habla la logoterapia, para poderlos utilizar en ese momento. Pero no es nada más una palmadita ahí, ¿verdad? De todo va a estar bien y listo. O sea, no es desde ahí. La logoterapia no es una posición nada más, tampoco desde otras visiones como de autoayuda, de verdad, de esta, una respuesta fácil de tragar, o sea, no es desde ahí. Entonces la logoterapia, por supuesto, que nos impulsa ok, yo le puedo dar un sentido a esta situación o le puedo dar un sentido a este momento en mi vida, ¿ok? Pero no es una respuesta de decir, estas tres cosas es lo que usted tiene que hacer y tarán, ¿verdad? O sea, tan, ¿verdad? Ya lo tienes y tienes todas las respuestas. No es desde ahí. La logoterapia no camina desde ahí, ¿verdad? Y menos si la juntamos con el análisis existencial. Jamás, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo personal, hay que hacer un trabajo donde hay que sumergirse también en esa humanidad que todos llevamos, que todos los seres humanos llevamos, en esa fragilidad, en esa vulnerabilidad, y que eso también es parte de lo que tenemos que atravesar. Es desde la propuesta de no de quedarnos, por supuesto, en el sufrimiento, no de buscar el dolor por buscarlo, no, no, es que se nos va a aparecer, en la vida se nos va a aparecer por una o por otra situación. Es desde justamente estos recursos que tenemos, estos recursos, ¿verdad? Estas actitudes que podemos estar de frente a estas situaciones. Entonces, es algo ya trabajado, es algo que hay que ir masticando, que hay que ir sintiendo, que hay que ir, que es desde ese camino que se va haciendo, ¿verdad? Entonces, a veces a mí también me sorprende muchísimo escuchar posiciones desde la supuesta logoterapia, donde, claro, ¿verdad? Existe sí un sentido en la vida y la vida, ¿verdad? Sí, podemos tener una visión esperanzada bueno, que pues siempre podemos ser libres y podemos ser responsables, pero incluye un camino, incluye toda una, ¿verdad? Desvolcar esos recursos espirituales y también trabajar con eso todos los días. Por eso que es importante el acompañamiento de un logoterapeuta, que no te va a decir,
haz esto, pero sí va a ser un guía, te puede sugerir, Sí, te puede dar algunas luces. No se puede asumir la responsabilidad de hallar ese sentido por otra persona. Eso le toca a la persona. Pero qué sí, importante es contar con un guía, ¿verdad? claro, claro. Y sobre todo vamos a ver la logoterapia. Cree profundamente en este encuentro, ¿verdad? O sea, que se ha trabajado ya, por eso el logoterapeuta o el consejero en logoterapia va a procurar que este encuentro con esta persona sea una propuesta para que la persona vaya encontrando sus respuestas, o sea, vaya encontrando, inclusive que se vaya haciendo más preguntas. No es tanto esas preguntas que yo le hago a la vida, sino la vida nos está preguntando, ¿verdad? ¿Qué te está preguntando la vida? ¿A qué le vas a contestar y cómo le vas a contestar? Entonces, este encuentro que surge, hay alguna gente que se ha especializado en, en, en estos encuentros desde la logoterapia en grupo, pero la mayoría de la gente o de la mayoría de las personas que se especializan en, ¿verdad? En logoterapia y análisis existencial es un encuentro solo a una persona. Entonces, sí hay que tener claro que el logoterapeuta propicia que la persona que está al frente, que este ser humano, que es libre y que es responsable, va surgiendo una serie de cuestionamientos y que por medio de esas preguntas es muy diferente con relación a otros enfoques, a otras terapias, a otras posiciones, porque es que tenemos a un ser humano que tiene recursos, que sí, por supuesto que hay que adentrarse en esos recursos y la persona tiene que empezar a encontrarlos, a desarrollarlos y verlos, pero es la persona la que va a decidir y es la persona que frente a algunas situaciones o frente a lo que le está ocurriendo, es la que va a decidir y la que va a marcar ese camino y lo más, ¿sabes qué es lo más sorprendente también? Y es un camino para el logoterapeuta, porque es que estás, o sea, ese momento es único también, porque estás de frente a esa persona que es única y que está viviendo algo, el duelo, el dolor que esté sintiendo, la enfermedad que está llevando consigo. Si hubiera algún diagnóstico de alguna otra cosa, es, es inigualable cómo lo puede estar viviendo esa persona, aunque nos parezca un poco curioso de pensar. Inclusive como vos sentís tu dolor, Carlos, como Vanessa siente su dolor, es una manera única. Y a veces estas respuestas desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la medicina, que era tanto con lo que luchó Frankel, son respuestas generalizadas o son ¿verdad? Se le quiere dar respuestas a las personas y inclusive es una respuesta, mira, Carlos, en 2 meses tenés que terminar con ese dolor, en tres, ¿verdad? En un año ya tenés que estar bien, ya no tenés que sentir nada, ¿no? O sea, en qué momento creímos eso? En qué momento? Porque frente a esto que vos estás viviendo, por supuesto que te podés tener una actitud y la vas a tener. Sin embargo, esa manera única que sos como ser humano es rescatada desde la logoterapia, porque entonces es un camino único el que vos vas a vivir. Y como decía Frankel, igual, si vos no haces eso que te toca hacer, que te corresponde hacer, que solo vos sabrás, ¿verdad? En el camino te lo irán diciendo y las respuestas se vendrán en el momento. Por eso se llama el sentido en el momento, el sentido en ese momento de la vida o en esto que está ocurriendo. Entonces, mira que, o sea, es realmente profundo y es realmente inigualable lo que uno puede esperar de una respuesta o de una persona que va a tomar una actitud frente a eso que le está ocurriendo en la vida. Nadie va a dar esa respuesta y va a tener esa actitud. Nadie, ¿verdad? Porque solo esa persona lo va a hacer y solo esa persona lo puede hacer. Entonces, también es recuperar eso, es recuperar esa, si lo podemos decir de alguna manera, es darle ese valor al ser humano
y a darle ese valor a ese ser humano en particular, porque desde ahí se paraba Frankel y desde ahí es la propuesta. Entonces, es algo hermoso y es algo no solo, ¿verdad? Y espero no sonar como muy romántico también, porque sabemos que a nosotros nos apasiona, ¿verdad? Esto, pero si creyéramos realmente y pensáramos que desde eso que aportamos cada uno de nosotros, cada una, como persona, como ser humano, es que a cada uno nos va a tocar hacer algo en específico y nadie más lo va a poder hacer como yo. Inclusive yo lo veo desde aquí, ¿verdad? Y es un planteamiento que viene de la logoterapia y el análisis existencial. Ese dolor que estás sintiendo, esa manera de sentir, esa manera de expresarlo, esa manera de atravesar por eso es tuya, pero ya es tuya para el mundo también. Es tu respuesta, es la respuesta que le estamos dando al mundo. Entonces, cómo nos quedamos en la parte de, claro, me está pasando esto, eh, claro, el dolor, por supuesto, pero inclusive si lo pensamos desde ahí, solo usted en este momento puede, puede saber cómo, cómo puede llegar a darle un sentido a eso que usted está viviendo, a eso que está pasando en este momento de su vida, pero le va a dar ese toque personal. Nadie lo va a sentir y nadie lo va a ver y nadie lo va a comprender como usted. Entonces, yo creo que si también pudiéramos entender desde ahí, poder asumir nuestra vida desde ahí, esta manera tan particular y tan única que cada uno podemos impregnar y dejar esa huella en este mundo y en esta vida, pues bueno, ya ahí haríamos un camino bastante más, ¿verdad? Bastante más humanizado. Desde ahí hablamos desde la logoterapia. Sí, y es que la logoterapia es muy, es humanista totalmente. Me encanta también cómo se le conoce la terapia de la esperanza. Y es cierto, pero tiene que ser una esperanza activa. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que Sí, trabajar. No es algo así como que me van a decir unas palabras mágicas y entonces, bueno, ese es el sentido. No, esto va a llevar trabajo. exactamente, Y exacto. ahorita nos centramos en el tema de encontrar sentido ante situaciones difíciles, ante situaciones límite, ante la triada trágica, ¿verdad? La Bien. culpa, la muerte, el sufrimiento. Hay otras fuentes de sentido. Encontramos sentido en lo que damos al mundo, en nuestra creatividad, en lo que recibimos del mundo, ver una Ujú. puesta de sol, disfrutar de la música, qué sé yo. Pero realmente donde se complica es cuando hay que enfrentar el dolor, cuando hay que echar mano de Claro, estos valores actitudinales, claro. que es complicado. ¿Cómo encontrar sentido cuando llega el dolor y hasta nos hace sentir que la vida ha perdido su sabor? Por ejemplo, estamos en el mes de diciembre, con el cual Ujú. muchas personas tienen una relación amor-odio. ¿Por qué? Es Debido al correcto. aumento de fiestas y por lo tanto de excesos que derivan en problemas. Este mes van a haber muchas situaciones muy difíciles y entonces habrá gente que dice, pues, ¿cómo voy a encontrar sentido en esto? Claro, ahí hay algo muy importante que se ve también desde la logoterapia por el fundamento que Víctor Frankl le quiso impregnar, ¿verdad? Y es que nosotras como seres humanos, como personas, estamos en este mundo. O sea, no somos, por eso te digo que no es esta visión romántica de acá, de que somos estos ángeles que estamos, ¿verdad? Que bajábamos a la tierra, ¿verdad? Y que siempre andamos con este sentido. Mucha gente tiene como esta ilusión de la logoterapia y no es desde ahí. ¿Cuál es la respuesta más desde el análisis existencial, que no lo podemos dejar tirado, desde la logoterapia, por supuesto? Eh, ¿Cuál es la respuesta? Bueno, primero que todo, usted es un ser humano total, completo. Eso quiere decir que yo, como ser humano, tengo
una experiencia en este mundo. Tengo una experiencia que tiene que ver con esto que está pasando en el mundo, lo que está pasando en mi familia, lo que está pasando en mi comunidad, en mi país, lo que está, no, porque ya nos afecta también lo que está, o sea, nos llega lo que está pasando al otro lado del mundo. E inclusive, como vos decís, ahora que hablamos del ratito ¿verdad? De que la gente dice que la Navidad y todo, si la gente pudiera estar consigo misma primero, ujú, ¿verdad? Ese es un detalle que nos puede dar la logoterapia. Es que necesitamos estar con nosotros mismos primero, con nosotras mismas como personas. Primero necesitamos estar ahí, inclusive dar este paso para poder tener un autodistanciamiento, poder ver qué está ocurriendo. El autodistanciamiento nos propone no es ni juzgar la situación, ni analizar la situación, ni siquiera es dar una respuesta inmediatamente, ¿verdad? Y menos, Carlos, bloquear lo que estoy sintiendo, porque es que muchas veces una respuesta muy fácil sería, olvídese lo que está pasando en este momento, participe en las fiestas, no diga nada. No, es que eso es contrario a entender y y a comprender quién es usted como persona, quién es usted como ser humano, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo, ¿verdad? Entonces, una respuesta importante sería, ¿quién es usted en este momento con relación a esto que le está ocurriendo? O sea, no es una respuesta tan fácil y eso no nos va a quitar el dolor, pero nos va a permitir abrazar algunas circunstancias y nos va a permitir abrazar, sobre todo abrazarnos desde esta posibilidad de entender que yo soy un ser humano aquí en esta historia, con una historia y que también necesito comprender qué es lo que me está ocurriendo. Entonces hay una posibilidad de mirarse. Mira que eso te dice fácil, o sea, yo lo estoy diciendo sencillo y fácil, pero si vos me decís, ¿cuánta gente en este momento que empieza Navidad empieza en una pensadera, en la hiperreflexión, lo que en logoterapia llamamos hiperreflexionar, o sea, pensar, 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 casi que no vivir, o sea, no estar en el momento, sino pensar, pensar, pensar? Decime para qué nos va a servir eso. Es anestesiar también, es anestesiarte como ser humano, o sea, es anestesiar lo que está pasando. Y al contrario de lo que muchos creen, tampoco es, ¿verdad? Eh, tener una respuesta complaciente frente a los demás. Desde ahí tampoco nos estamos parando desde la logoterapia y el análisis existencial, porque al contrario de eso, es que desde la logoterapia estamos diciendo, usted es un ser libre y es un ser responsable. O sea, usted puede dar una respuesta desde lo que su conciencia, desde lo que es el órgano de sentido, ¿verdad? Como se le suele llamar desde la logo, desde esto que me está indicando, que me está proporcionando, que me está dando estas luces, mi conciencia. Entonces, mi respuesta podría ser, muchas gracias. Yo participo un rato y después voy a hacer un rato de meditación el 24 de diciembre o el 25. Esa podría ser mi respuesta, Carlos. Desde, desde esta, ¿verdad? Desde esta posibilidad también que tenemos de tener una actitud, es que tenemos una posición en la existencia, en la vida, como persona, como ser viviente, y mucho más que ser viviente, o sea, es que somos un ser que siente, somos un ser que piensa, somos un ser que puede tomar una distancia de un montón de cosas y estoy decidiendo eso. Entonces, fíjate que la respuesta no es tan, ¿verdad? No es tan fácil de decir, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué podemos proponerle? Siente, o sea, sienta, piense, más allá de hiperreflexionar, pueda observar qué está pasando con usted, qué está pasando con esto que tengo
por delante. Primero, deténgase ahí, ¿verdad? Inclusive, bueno, ya esto es un poco más técnico, yo sé que a vos te puede interesar mucho, ¿verdad? Pero recordémonos, recordémonos que una de las formas y de lo que se propone tiene mucho que ver con la fenomenología. Entonces, yo como persona puedo también mirarme, puedo ver qué es lo que está ocurriendo sin ninguna, ¿verdad? Y sobre todo hacia afuera, sobre todo los que nos queremos dedicar a esto, ¿verdad? Como consejeros en logoterapia, como logoterapeutas, como así. O sea, si hay algo que le pusieron directamente es, mira qué es lo que está pasando en ese ser humano, pero sin juzgarlo, sin interpretarlo, sin mis juicios de valor, sin nada, ¿verdad? Y uno puede decir, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? Bueno, justamente por eso se necesita entrenamiento, porque no es, o sea, no es tan sencillo ni tan fácil, pero es esta mirada a no reprimir, a no más bien quedarse con las palabras ahí, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con inclusive lo que puede estar en nosotros como una creencia y demás, sino, o sea, vemos al ser humano, a ese ser, a esa persona que está ahí al frente, con todo esto que está sintiendo, con todo esto que está pensando, con todo esto que tiene, pero es que no estamos haciendo ningún juicio de valor, ni le vamos a soltar las soluciones ahí. O sea, es una mirada totalmente diferente, porque inclusive es una mirada desde este ser humano está sintiendo esto, está completo por lo que está sintiendo igual en este momento y también tiene la posibilidad de tomar una posición o tomar una actitud. Entonces, no es desde el victimismo, y ni es tampoco de pensar que la persona es incapaz. Ujú. De Exacto. tomar una postura, de tener una actitud frente a la vida, no solo frente a la vida, ¿verdad? Sino frente a ese momento, a esa situación, a eso que le está ocurriendo o que está sintiendo. Entonces, la respuesta es bastante compleja, porque así somos los seres humanos, pero también creo que es por eso tan nutrida y es lo que nos propone la logoterapia y el análisis existencial. Qué importante este tema de la actitud, no solamente para poder enfrentar esta situación, para mantenernos firmes, sino incluso ayer estaba hablando con alguien, dependiendo de mi actitud, incluso esto puede ayudarme, esta actitud que yo tome, este sentido que yo lea las cosas, me va a permitir mejorar eso o empeorar las cosas. Hablamos del caso de una enfermedad. He conocido personas que tienen enfermedades terminales y adoptan tal postura que no solamente les permite enfrentarla con tranquilidad, sino incluso hace que la enfermedad empiece a disminuir. Y he conocido personas que no tienen enfermedades tan graves, pero la postura que adoptan es de victimismo, como hablabas ahorita, Ujú, se tiran a la alambrada eléctrica, entonces se dejan morir. Alguien, por ujú. ejemplo, también recuerdo que lo pensionaron y ya la vida se le acabó. En lugar de Claro. pensar, bueno, ahora que ya no voy a trabajar, pero voy a tomarme esto de otra manera, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo tiempo para compartir con la familia, para desarrollar habilidades, etcétera, etcétera. Yo me he especializado en el tema de adicciones. A veces los familiares me dicen, bueno, pero es que qué difícil ver a esta persona, este ser querido, consumiendo, y se nos pide que lo soltemos, que dejemos de rescatarlo, de estarle resolviendo las cosas. ¿Qué actitud puedo tomar? ¿Cuál sentido puedo darle a este dolor? Bueno, lo que normalmente sugiero, pues no le voy a imponer a nadie el sentido, es recordar que esa actitud que se está tomando, que puede parecer cruel, en realidad es una ayuda para esa persona. Que Claro. eventualmente podría ser que, aunque sea un trago muy amargo, el ver a esa persona sufrir, podría ser, como sucede muchas veces, que necesite eso para tener la conciencia de su problema y hacer algo al respecto.
También las personas con un problema de adicción que empiezan un proceso dicen, bueno, pero es que, ¿qué sentido le puedo dar a esto? Bueno, piense en su propio bienestar, en todo lo que usted va a ganar si logra detener la adicción. Algunas personas ya traen bien claro cuál es el sentido. Es que Claro. tengo un hijo y yo quiero superar esto por mi hijo. Entonces, cuando hay un sentido, lo decía Nietzsche, cuando uno tiene un para qué, ya se le hace más fácil encontrar un cómo. También la visión, ¿verdad? Es importante, sí, sí decirlo. Las personas recorremos esta vida con la posibilidad de, de decidir, con la posibilidad de tener actitudes, o sea, vamos a tener diferentes actitudes, ¿verdad? Frente a lo que nos puede estar ocurriendo. Sin embargo, es importantísimo de verdad devolverse a esa visión de ser humano, o sea, de que tenemos un ser humano al frente. Vamos a ver, en el caso de la adicción, pongámoslo así, o en el caso de una enfermedad, en el caso de que haya un trastorno en la persona, o contra qué luchaba mucho, o sea, contra qué luchaba Frankel también. ¿Y cuál es esta propuesta? No somos esa adicción, Carlos. Yo no soy esa adicción. Yo no soy esa enfermedad. Yo soy muchísimo más, mucho más, o sea, como ser humano, que ese trastorno, que yo no soy esa depresión, yo no soy esa culpa, yo no, o sea, no, no somos solo eso. O sea, sí, por supuesto, hay condiciones genéticas, hay condiciones en nuestra, ¿verdad? En nuestra ser psicofísico. Por supuesto que yo, ¿verdad? Puedo tener alguna situación, inclusive lo que estás diciendo, puedo tener una enfermedad que ya, sí, o sea, por lo menos lo que me pueden decir los doctores es, usted le podemos dar 6 meses o le damos, ¿verdad? Le atinamos a decirle eso, ¿verdad? Pero Carlos, no somos la enfermedad, por eso es esa mirada hacia lo que yo te estoy, ¿verdad? Lo que estamos conversando, de que no somos esa adicción. Yo no soy la marihuana, no soy el alcohol, ¿verdad? Yo no soy alcohol nada más, ¿verdad? Ni soy eso. O sea, ¿quién soy? Entonces, desde la logoterapia empezamos desde ahí. ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Y quién es hoy? Y sobre todo, ¿quién puede llegar a ser? Y esta mirada maravillosa, pues, si queremos decirlo así, esperanzadora, pero una esperanza con los pies en la tierra, una esperanza que brinda una oportunidad, que brinda una respuesta desde hay posibilidades. Por eso, sí, nos pueden decir, decía usted, o sea, duramente y con el dolor del alma, a usted le quedan 6 meses, quizás, esa es la mirada desde el médico. Pero ¿cuál es la mirada suya de cómo quiere usted enfrentar esto? ¿De cómo quiere usted vivir esto? Le quedan 6 meses, igual nos vamos a morir. Igual nos va, o sea, en algún momento nos vamos a morir, pero ¿cómo estamos aquí? ¿Y cómo queremos estar en este planteamiento de lo que la vida en este momento, estas preguntas que nos está haciendo? Es desde ahí. Por eso, Carlos, no somos la adicción, no somos una enfermedad, no somos un trastorno, no somos diciembre ¿verdad? A mí esto me atormenta un poco cuando la gente dice, esta canción, ¿verdad? Ay, de que diciembre, y que llega diciembre, y que llega Navidad, y yo sin ti, o sea, sí, está bien. O sea, podemos sentir este dolor, pero usted, ¿quién es? ¿Y qué más además de ese dolor es su vida? Entonces, es desde ahí. Entonces, qué maravilloso, Carlos, poder ver más allá, ¿verdad? Inclusive Frankel hacía profundo una profunda crítica a decir lo que él llamaba psicologismos, sociologismos, de todos estos determinismos, ¿verdad? Y
en- enmarcar a esta persona desde usted es esta enfermedad. Usted es esto, nada más, ¿verdad? O sea, usted es esta situación de la adicción, nada más, ¿verdad? Usted es este momento de los 6 meses que le acaban de decir y esta enfermedad que va a terminar con usted, ¿sí? Eso es una realidad ahí, pero ¿qué es usted? Y quién, sobre todo, perdón, ¿quién es usted? ¿Verdad? ¿Y qué querés hacer? ¿Y cuál respuesta le vas a dar a esto? ¿Verdad? Entonces, desde ese planteamiento, nosotros no podemos decir que solo somos psique, o sea, que solo somos pensamientos. Es más, ahora de estas confusiones que la gente suele tener mucho, ¿verdad? Eh, Piénselo y ya se va a hacer posible, ¿verdad? Y deséelo y se va a hacer posible. Pues no solo eso, o sea, tenemos que hacer un caminito más grande, ¿verdad? Para poder, porque no solo somos pensamiento que, ¿verdad? Ni tampoco solo, no somos las emociones tampoco. Yo no soy tristeza nada más, yo no soy furia, yo no soy alegría tampoco, nada más. O sea, no nos podemos, o sea, no podemos encasillar a una persona en una cosa nada más. Entonces, ¿cuál es la propuesta también desde la logoterapia y el análisis existencial? Estamos aquí en el mundo nos está preguntando algo, tenemos que responderle. Porque tenemos que responderle. ¿Cuál es la respuesta que le vas a dar? Entonces, podemos utilizar ese tiempo, esa energía, esa vitalidad, eso que somos, o sea, lo podemos volcar, dejarnos de estar viendo el ombligo, como decía Víctor Frankl, y efectivamente, sí, sentimos dolor y podemos, y por supuesto que todos vamos a experimentar dolores fuertes, situaciones complejas y dolorosas, pero veamos un poco más allá. ¿Qué podemos hacer de frente a esto? ¿Y qué podemos hacer? Y ahí las respuestas van a ser igual como hay 7, no sé, 7 billones o no sé cuántos de seres humanos que somos. Así van a ser las respuestas, Carlos. Y eso también hay que rescatarlo. Porque entonces solo si nos vamos a quedar sentados mirando y viendo, ¿verdad? Y, ay, llega Navidad y yo sin ti, ay, no, o sea, no, o sea, no. Tenemos un tiempo y tenemos, ¿verdad? La posibilidad de ponerle ahí una actitud, sin negar lo que somos como seres humanos porque Por supuesto. sentimos, porque pensamos, porque creemos y porque tenemos estos recursos que también es la parte de la dimensión espiritual. Sí, y es que hay visiones muy reduccionistas del ser humano, pero en realidad el ser humano es Sí, algo muy grande, y todos los seres humanos. Mientras hablaba, me acordaba de una entrevista que le hicieron al doctor Viktor Frankl, en la que participó también Jerry Long, una persona que pues por un accidente solo podía mover la cabeza y bueno, conoció sobre la ajá, logoterapia, conoció al doctor Viktor Frankl. De hecho el doctor Viktor Frankl lo invitó a dictar una conferencia sí, y le escribió una sí, carta, y o todo, sea, sí, ¿verdad? con los Fue dientes. esa Y, la, y lo que más me ajá, impactaba cuando él hablaba, Jerry Long, era que él decía, yo no soy un super ser humano, no soy mejor que ajá, nadie. Es cierto, y a veces eso pasa, que creemos que nosotros no podemos, que esta situación nos supera, no hay sentido, mejor volviendo a la figura de la alambrada, me tiro a la alambrada, en lugar de pensar, sí, yo puedo salir adelante, puedo tomarme esto de otra manera, enfrentarlo con una buena actitud y hablando de la enfermedad. Incluso, bueno, no quiero dar falsas esperanzas, pero muchas veces pasa que entran en remisión. A veces sucede eso, ujú, a veces sucede eso, no digo que siempre, sí, pero, podría pasar. y si no, pues no pasa y punto. Bueno, Vane, Ujú. el tiempo ya se nos está acabando, está muy interesante. Claro, sí, Eh, seguiríamos ahí uf, millones de horas. Sí, por pero, supuesto. bueno, más bien regálanos un mensaje final. Sí, claro. Bien, siempre posicionada desde lo que nos propone Víctor Frankl, ¿verdad? Y es, ¿qué va a dejar usted aquí, en este mundo? ¿Qué le va a dejar, qué le va a dejar
a sus seres queridos. O sea, ¿cómo quiere usted que sea este paso por esta vida? Desde desde quedarse en lo que no pude, en lo que no soy, desde quedarse en la víctima de lo que, qué lástima que yo no puedo, qué lástima que yo, ¿verdad? Que simplemente de, ay, sí, me está pasando eso. ¿O cuál es la respuesta que usted puede dar sin tampoco, sin creer en esta positividad tóxica, o sea, que tanto daño también nos está haciendo? Pero ¿qué le quiere dejar usted al mundo? ¿Qué le quiere dejar usted a sus seres queridos? ¿Cómo quiere ser recordado? Inclusive eso, ¿verdad? ¿Cómo queremos ser recordados? Y utilizar el tiempo que tenemos, porque es que, o sea, nadie sabe si me tocará mañana, si me tocará en 6 meses, tenga yo una enfermedad o no la tenga una adicción o no la o sea, ¿qué, cómo queremos pasar por aquí? ¿Cómo queremos pasar? Y esto no es las preguntas o inclusive no es las respuestas que yo ya he tenido hasta el día de hoy. Es la vida me está preguntando y yo puedo darle una respuesta, puedo responder porque todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Y responder significa tomar una posición, ¿verdad? Tener esta actitud. ¿Cuál es esa actitud que yo quiero tener y que yo quiero sostener para brindar más bienestar, para brindar más calidez, para proporcionar espacios seguros de las personas que están a mi lado, para conmigo mismo, para las personas que están ahí, compartiendo con nosotros en esta experiencia que estamos aquí, ¿eh? Estamos aquí y ya esa situación, bueno, estamos aquí. Ahora, ¿cómo la vamos a afrontar? ¿Cuál respuesta le vamos a dar? Usando una frase muy tica, hay que salirle respondón a la vida, entonces. Eso, muy bien, muy bien, ¿verdad? Exactamente, porque de por sí la vida nos está preguntando, ¿verdad? Nos está preguntando. Y cuando surge una situación familiar, cuando llega ahora estos tiempos de Navidad también, ¿verdad? Es una manera, bueno, que me está preguntando la vida. Y lo más importante, ¿cómo quiero responderle yo? ¿Verdad? No es lo que hicieron los demás, no es lo que no hicieron mis papás, no es lo que no hizo ¿verdad? O lo que hizo mi expareja, o lo que no hicieron mis hijos, o lo que no he tenido en la vida, o en este país, o en ¿verdad? En este mundo tan, no, no es desde ahí, es qué es qué es lo que te están preguntando y sobre todo cómo querés responderle. Y nadie más va a poder dar esa respuesta si no sos vos. Entonces, ¿qué querés hacer? ¿Verdad? ¿Cómo querés responder? Muchas gracias, Vanessa, de verdad te lo agradezco muchísimo. Para servirles. Muchísimas gracias. Y bueno, les informamos que el Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial es una organización con proyección social, ofreciendo voluntariados, espacios de convivencia, colaboración con otras instituciones, capacitaciones en ayuda a la comunidad que lo necesita. También ofrece diplomados, cursos, talleres, charlas, seminarios, conferencias y atención individual o grupal en situaciones límites. Si desea más información sobre el centro, puede llamar o enviar un mensaje por WhatsApp al 83 60 02 51 o enviar un correo a info@centro de logoterapia cr.org. Y también el centro tiene presencia en redes sociales. Sobre Renovación CR puede encontrar información en Facebook, X, antes conocido como Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Búsquenos como Renovación CR o Renovación Costa Rica. No dude en contactarnos. Muchas gracias por la atención prestada y será hasta la próxima.